Amigos de La Última Palabra en Casa, reciban un saludo muy afectuoso en este sábado 18 de abril con un programa no especial, sino lo que le sigue. Muy especial, mi querido Fabián está ahí porque tenemos a leyendas, a integrantes del mejor Toluca de toda la historia, un equipo que marcó época, que va a hacer vibrar a aficionados de los Diablos Rojos del Toluca y a todos los que no le vamos al Toluca, mi querido Fabi, porque somos amantes del fútbol y nos van a hacer suspirar y seguramente divertir mucho. ¿Cómo estás, Fabián? Presenta a tus invitados. Muy bien, mi querido Oscar, te mando un fuerte abrazo para ti, para Hernán, para Pepe, para Vicente y para mi querido José Manuel Abundis. Un fuerte abrazo para todos. Espero que en Paraguay, que en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en México, todas sus familias estén muy bien y que tengan mucha salud. Y que se cuiden, porque ya estamos viejitos. Algunos no nos pintamos el pelo como otros, pero ahí estamos. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Mi querido Hernán Cristante, ¿cómo estás tú? Muy bien, Fabián. Hola, Oscar. Un placer verlos, aunque sea por acá, por la pantalla, ¿no? No estar cerca a veces es complicado, más en este momento, pero bueno, ver esas caritas feas siempre es agradable. Mi querido Pepe. Fabián, Oscar, ¿qué tal? Hernán, Abundis, el Flacucho. Qué gusto saludarlo y verlo, como dice Hernán por acá. Algunos feos y bueno, yo no tanto. Lo que no me quedó claro, ¿quién es el de la tintura? Oh. ¿Vos lo dijiste, Fabián? No lo dije yo. No, pero está claro. Se te oscureció el pelo. Pepe le salieron dos canas. Bueno, saludar a Vicente Sánchez, que está ahora en estos momentos en Colombia. Mira. Vicente, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Fabián, Oscar, a todos ahí, a Hernán, a José, a Bundis. Qué bueno verlos, cuidándonos, igual que todo el mundo, pasando este momento. Y bueno, ojalá que pronto todo se vuelva a la normalidad y podamos juntarnos. Mi querido José Manuel Abundis, como siempre usted llegó tarde a la cita. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Estaba de fiesta, papi. No. No. ¿Está con el Toro allá en Veracruz? No, para nada. Oye, El toro abandonó. Ya saltó. Oye, un gusto de verdad, estar aquí, verlos. De verdad los veo muy viejitos a todos. Boludo, ¿te pintas el pelo otra vez? Para nada, José. Quítate la peluca. José Manuel, es la misma, güey, mira. Casi todos, Fabi, amigos, integrantes de ese gran Toluca. Para mí, desde luego, es el mejor Toluca de todos los tiempos, sin olvidar, por supuesto, respetuosamente lo que se hizo antes. Y lo hemos platicado, Fabi, ese Toluca bicampeón de los años 60, ¿verdad? Empezó la historia ganadora de los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por Don Nacho Treyes, que hace muy poco nos dejó, lamentablemente, Don Nacho, con figuras extraordinarias como Vicente Pereda, como Epaminondas, como Juan Dosal, como el propio Tato Linares, Francisco Linares, que hacía esa pareja ofensiva con Pereda, esas parejas ofensivas que luego hicieron época, ¿no? Aquí tenemos a Vicente Sánchez, tenemos a José Manuel Abundis y tenemos al rey del gol, Pepe Cardoso. ¿Qué recuerdas de tu llegada en tus inicios al equipo del Toluca? El hombre que más goles ha hecho con esta camiseta, un hombre que llegó e hizo historia con los Diablos Rojos, Pepe. Mi llegada a Toluca fue increíble, la verdad. Cuando llegué no tenía mucho conocimiento del fútbol mexicano y cuando llegué tuvimos muchos inconvenientes. Primero no quería firmar, porque yo dije, yo venía del Olimpia, habíamos salido campeón invicto en Paraguay, habíamos perdido una semifinal de la Copa Libertadores, tenía oferta para ir a Brasil, Argentina, un equipo de Japón, y cuando me dijo el presidente que te vas a México y te vas a Toluca, yo dije, ¿qué voy a hacer en México? Yo en ese momento no quería venir a México. Cuando vengo, encuentro un equipo que estaba prácticamente peleando el descenso, un equipo que tenía mucho altibajo, me costó adaptarme, llegué lesionado, el tobillo, la rodilla,
la verdad, dos etapas increíbles, ¿no? Primero la malas y después apareció un equipo muy ganador del 97-98. Hernán también se acuerda perfecto porque Hernán estuvo antes que yo, después regresó en el 95, después de la Copa América fantástico que hizo Hernán, regresa a Toluca nuevamente, yo ya que llevaba 6 meses, porque inclusive en la Copa América de Uruguay Hernán se acuerda que fue uno de los jugadores muy importantes de esa Copa América y Toluca lo hace regresar a Hernán. Entonces era un equipo que tenía mucho altibajo, yo no tenía hambre de jugar, no quería jugar, o sea, yo dije, no tenía como motivación de jugar. Primero porque llegué lesionado, después no quería venir, muchas cosas que de repente te lleva a no poder demostrar todo lo que uno quiere mostrar en ese momento, ¿no? Pero la verdad que después no me arrepiento para nada, contento, muy agradecido de haberme quedado en Toluca, porque después se cambió totalmente, del 97-98, el equipo más ganador de los últimos tiempos y el equipo más ganador de los torneos cortos. O sea que estuviste a punto de irte, de privarnos de uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol mexicano. A los 2 meses que llegué, Oscar, a los 2 meses. A los 2 meses pedí una reunión con el presidente y porque me habla la gente del Olimpia, me dice, regresa con nosotros, porque se cambia la presidencia, entró otro presidente y me llama y me dice, ¿sabe qué? Necesito que regrese con nosotros en junio. Entonces yo fui a hablar con el presidente, le dije, ¿sabe qué? Olimpia me quiere llevar nuevamente, entonces, ¿por qué no me vuelve a prestar con una opción de compra y a ver qué pasa? Y me dice el presidente, no te vas a ir, ya te compramos y te vas a quedar aquí en Toluca. Y pues ahí no jugué mucho, jugué 2 partidos jugué, y me voy a la Copa América, regreso ya otra vez lesionado y ahí me operan en octubre. Ahí ya 1 año sin jugar, después ya aparece el torneo largo, termina el torneo largo, perdón, no podía jugar, yo ya estaba para jugar, pero no podía porque había llegado Morales en ese momento en vez de mí, porque jugaban nada más 4 extranjeros. Entonces claro, yo tenía que sacarme a mí para poder contratar a otros. Entonces pues, me sacaron a mí primero porque estaba lesionado, no podía jugar. Pero la verdad que muy contento y me parece a mí que no me equivoqué para nada de haber tomado la decisión de quedarme en Toluca. Qué historia, ¿eh? El hombre gol, el hombre que todos vimos, el hombre que nos emocionó. Y por el otro lado, ya que lo platicaba Hernán, platícanos un poquito cómo llegas, por qué te vas y por qué regresas. Y por 6 me títulos de liga. Y eres yo siempre lo he dicho, para mí estás entre los 5 mejores arqueros extranjeros de toda la historia del fútbol mexicano, pero sin duda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y platícanos un poquito esa historia, Hernán. Mira, en el año 93, a principios de año, había un preparador físico, Norberto Parciulo, ya no está entre nosotros. Él estuvo trabajando acá en San Luis, trabajó en Toluca, un tipo muy preparado, pero era parte de lo que era Gimnasia y Esgrima de La Plata. Él se viene a trabajar acá y fue él el que recomienda. Toluca empieza a buscar un arquero y dice, hay un arquero joven en Gimnasia, vayan, pregunten por él. Nada, se hizo la negociación para hacerla pronto y corta. En el año 93 ya estaba acá. Lo que dice Pepe es cierto. Te encontrabas con un plantel que todo su entorno era muy desafortunado. Había poca coordinación, poco entendimiento. Siempre había dudas de quién se quedaba y quién se iba. Eso le saca fortaleza en ese momento a los planteles que estaban. Igual en el torneo largo, el 93-94, llegamos a semifinal con Santos. Santos es campeón en el 94. Yo tuve muy poca participación porque tuve una fractura en el pómulo, piso orbital, malar, me operaron. Fue una acción desafortunada en un partido de reserva donde yo quería agarrar ritmo. Debuto en el año 94, tengo 4 o 5 partidos contra la América, choco con Paco Uribe en un centro, Paco Uribe al hospital, a mí se me hace un coágulo detrás del ojo y no me dejaron jugar más, hasta que terminó el torneo y pedí de irme a préstamo, me dieron a préstamo sin cargo en Platense, bueno, ahí se sucedieron varias cosas. En el 95 vuelvo, sobre todo por esa cláusula que había. Cada vez que me prestaban era sin opción de compra. Y eso pesó. En el año 95 estuvimos acá, que fue uno de los últimos, no me acuerdo, creo que fue el último torneo largo que se hace, y ahí es donde nos empatamos con Fabián, con Carlos Morales, con Pepe. Todavía me acuerdo que fue un año tan desafortunado también para nosotros, porque
se deben acordar bien los chicos, ¿no? Estaba Marcelino Fernal con nosotros, estaba el Chalo Farfán, jugadores que eran importantes en las líneas, pero se lastimaron. Marcelino con fractura, el Chalo Farfán con un tobillo que no podía, se recuperaba y volvía a recaer, se recuperaba y volvía a recaer. Y había una brecha muy, muy grande entre los jugadores que después terminan encontrándose en ese 98. El caso de Quique Alfaro, Manuel Abundis, el Chava Carmona, el Flaco Macías, Fabián, Pepe. Hubo una continuidad. En ese desorden llegó alguien a ordenar las cosas. Yo me voy en el 96, estuvo Garisto con nosotros, estuvo el Zurdo López. Cuando estuvo el Zurdo López y llegó Fabián y llegó Carlos, como que el equipo empezó a encontrar una línea, pero llegó fin del torneo y el técnico dijo hay que limpiar a 10 de acá y yo pedí de irme. Tenía la posibilidad de seguir en la selección, estaba Newell's que aceptaba el préstamo sin opción y me fui a Newell's Old Boys. Tuve un año en Newell's Old Boys, un año en Huracán, por lo mismo de esa situación que imponía el club de 90. Claro. Y ya en el 98, después del torneo, cuando los chicos van a Rosario a hacer una pretemporada, yo me junté con Rafael Lebrija, con el profe Mesa, que no me conocía. Los chicos acá hablaron muy bien de mí, siempre fui un agradecido con ellos porque le dijeron al profe la verdad de todas las cosas que se decían. Que me gustaban las mujeres, la noche, el alcohol, la fiesta, que era gay, que todos juntos decían, con tal de que no volviera. Pero Rafael Lebrija y el profe Mesa dijeron, creemos en vos, vas a volver. Rafael me dijo, este día te lo voy a recordar. Y nada, creo que deportivamente, más allá de poder vestir la camiseta de la selección, fue lo mejor que me pasó en Toluca. Pero Historia. algo mucho mejor es esto, poder reencontrarnos, saber que Vicente viene un día a Toluca, o Pepe, o Fabián, y podemos seguir viéndonos, podemos seguir disfrutándonos, ¿no? Y muchos otros que bueno, hoy no están acá. Ese ¿Qué fue historias, Fabián? mi breviario. Sí, muy buenas historias. Y coincidimos ahí. Hernán, a mí me toca llegar con el Zurdo López cuando se va a Garisto. El equipo se salva del descenso. Marcelino se recupera los últimos 2 partidos. Pepe estaba en recuperación. Sí. Después el Zurdo López empieza la pretemporada y a Pepe y a mí nos tenía fuera. Me limpió a mí, Fabián. Sí, buena. Si yo te ayudé a hacer la mudanza. En una camioneta. ¿Te acordás que te ayudé a hacer la mudanza? Estábamos en tu casa tomando tereré en la puerta. Con yo voy a la hacienda de los Morales a juntarme con don Nemesio, que en paz descanse, y con Valentín. Y me dicen, te vamos a comprar la carta, quiera o no quiera el señor técnico. El señor técnico quiso y dijo y que quería traer otro jugador y no te quería a ti, no quería a Pepe y no me quería a mí. Quería llevar a otro jugador. Y el Zurdo López le dijo a don Nemesio de Valentín, ellos o yo, que después otro personaje sabemos también que lo dijo y le costó la salida con el profe Mesa. Y al final el Zurdo se va y llega Juan Manuel Álvarez. Con Juan Manuel Álvarez tuvimos 7 partidos sin ganar. Sin ganar, teníamos un punto. Bueno, llega el profe Mesa y todo, reaparece Pepe, que reaparece con 3 goles, ya sabemos la historia de Pepe, pero en ese momento, y bien lo dijo Hernán, estaba Chava Carmona, estaba Abundis, el Flaco, llegó Quique Alfaro, bueno, estaba Rangel, llegó Víctor Ruiz, llegó Tabuada. Sí, llegó Mar Blanco, o sea, se fue formando un grupo muy importante que el profe, creo que esa fortaleza nos dio muy importante, que fuimos campeón en el 98 y después Hernán se integra nuevamente con nosotros y a mí me toca ser campeón en el 99 con ellos y la verdad que fue maravilloso. Y con Vicente coincidimos en mi regreso al Toluca con el Tuca, que fueron 6 meses muy bonitos también de reencontrarme con todos ellos y en una historia muy diferente, ¿no? Ya con un equipo ya encasillado como grande, porque para mí el Toluca no deja de ser de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Entonces, contarte ese tipo de cosas para mí fue maravilloso, porque yo venía de Colo-Colo, sí. iba a jugar Libertadores, llega Ivo Basay después de Necaxa, de haber sido multicampeón, de haber sido mejor jugador y todo eso, y me dice, vete a Toluca en vez de León, porque tenía 2 opciones. Entonces decido ir a Toluca y la verdad que tampoco me arrepiento después de todas las situaciones que sucedieron ahí
en la gran institución del Deportivo Toluca. Así que esa, en resumidas cuentas, es la historia mía cuando llego al Deportivo Toluca. ¿Cómo fue, Vicente, jugar con Fabián, por ejemplo? Muy bueno, la verdad muy lindo. Ya lo agarré a un Fabián diferente, ya con una historia encima, nos vino a poner también mucha tranquilidad, mucha experiencia en el vestuario. En sí siempre nosotros ahí, al menos la parte mía, que yo llevo a Toluca, siempre hubo mucha experiencia, gente que nos llevó por un camino y nos aconsejaba en todo momento. Fabián fue de esas personas que por más que tuvo 6 meses, fueron hermosos, porque yo me acuerdo de la alegría de poder jugar con él y poder disfrutarlo de una manera cuando él estaba no con esas presiones como estaba quizás en el 98, sino venía suelto a disfrutar, y eso se mostró y se vio adentro de la cancha. Sí, además con ese desequilibrio que te caracterizaba, mi querido Vicente, increíble la forma de desbordar. Pepe Abundis, José Manuel Abundis, además tú eras de la base mexicana, ¿no? Ya lo acaba de decir Fabián, lo acaba de decir Pepe Cardoso. ¿Cómo tomaban los mexicanos a esas figuras que llegaban? ¿Les creyeron desde el principio? ¿Sabían que iban a ser leyendas, Pepe? Sí, por supuesto, nosotros siempre confiamos en ellos. Obviamente tenían la calidad como jugadores, y aparte de la calidad, el ser humano que eran ellos. Como personas, mis respetos, siempre lo he dicho, hasta la fecha de Fabián Stay, que siempre se lo he dicho, siempre que nos vemos, que fue una de las personas que siempre ayudaba a los jugadores, siempre estaba para apoyarlos, y era un gran ejemplo de que siempre entrenaba a full. Cardoso, obviamente, pues imagínate un compañero como era Cardoso, que jalaba las marcas, que yo sin ver mandaba el centro y sabía que él estaba, teníamos un entendimiento impresionante. De verdad me tocó estar con gente que por algo se hizo el Toluca hasta la fecha de los mejores, ¿no? ¿Te ayudaron a crecer, José Manuel Abundis, para ser figura de la selección? Porque fuiste figura de la selección mexicana, porque fuiste campeón de la Copa Confederaciones, porque brillaste en la Copa América del 97. Todas estas figuras te ayudaron a crecer para llegar a ese nivel también, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, para ir a la selección, obviamente debes de demostrar primero en tu equipo. Y creo que en este caso, pues imagínate, jugadores de la talla como Fabián, Cristante, Cardoso, cuando me tocó también con el flaco Vicente. Entonces, de verdad todo eso ayuda como para que te llamen y te volteen a ver para llamarte a la selección. Y las anécdotas, Fabi, esas anécdotas que nadie conoce, Fabi, por Dios. Bueno, hablando de José Manuel, cuando yo llego al equipo a firmar el contrato, porque yo llegué un día 2 de enero del 96 y jugué el fin de semana enseguida, pero yo llego a la Bombonera por Constituyentes y veo 2 carros igualitos, de último modelo. Y me dijeron, uno es de Marcelino Bernal, mundialista, todo el tema, bueno, el capitán del equipo, y le dije, ¿el otro de quién es? No, es de un chavo que recién está jugando y todo el tema. ¿Y cómo se llama él? Conocí a José Manuel Abundis. Bueno, ese fue el primer carro que le conocí a Abundis, porque tuvo como 15 en 3 años que estuvimos juntos. En un año. Sí, en un año tenía 15, pero no, era muy pintoresco José Manuel. Tenía grandes condiciones, Enrique Alfaro igual, todos, la verdad. En ese tiempo era otro. Hoy lo que es el estadio de Toluca es maravilloso. Le tocó disfrutarlo a Hernán como técnico, a Pepe. Me parece que todavía no le tocó, pero como técnico visitante sí lo hizo. Hoy, Vicente, yo no sé si lo conoces, el estadio es maravilloso, tantas cosas. Un día también con Vicente, cuando yo vuelvo al Toluca, cuando estaba el Tuca, que me quería tanto ahí en Toluca, que ni me saludó ni para mi cumpleaños. Bueno, le mando un abrazo. Yo era de esos que revolvía el cafecito y de repente había uno distraído y le quemaba el brazo. Y en una, Vicente, le hago así el amague y hace todo y se le cae el café en sus partes íntimas. Sí, me acuerdo. Y me fuiste a acusar con el técnico.
Sí. Pedazo de... No, Sí, ni Sí, loco. me fuiste Ni a loco, acusar por el Fabián. técnico. Igual, ¿sabés qué? Hablando de eso, de la parte de los que son los vestuarios, esa es la parte que yo te digo que lo disfruté, porque a pesar de que quizás tenía una situación que de repente él mismo lo está diciendo no era la mejor, con los compañeros nadie lo notaba. Él siempre estaba alegre, intentaba estar feliz, y eso se transmitía. Dentro del campo se transmitía los minutos que le tocaba jugar o cuando jugaba de titular, se veía el reflejo del buen ambiente que tenían. Sí, pero ¿no te acuerdas que en un asado el Tuca nos dice, ¿tienen algo que decirme? No me voy a enojar. Y yo, pelotudo, me paro y digo, Tuca, bueno, yo llevo poco tiempo, pero los chicos se descargaban conmigo, porque bien le decía Vicente, hablaban conmigo, con Pepe, con todo. Pero yo me levanté y digo, Tuca, mira esto, que tú, los 11 tuyos son los únicos, nosotros no existimos. Porque no hacíamos interescuadra. ¿Te acuerdas que no hacíamos interescuadra con el Tuca? Es un gran técnico, todo lo que tú era ganador. No tengo nada que decir de eso. Pero y el Tuca, de ahí conmigo cambió completamente. Después no me habló nunca más. Pues Ya no levantaste la mano después. Claro, era muy especial. De repente nos mandaba con José Manuel. Fue un año particular ese. No, de repente estábamos terrible. con José Manuel ahí conversando. Vayan a correr 3 vueltas a la cancha. ¿Pero por qué? Vayan a correr 3 vueltas, carajo. Un montón de cosas ahí que, bueno, y mil historias tenemos con Hernán y con Pepe. Se fue cosas que, fracturado. se fue fracturado. Te la dedico, Se fue fracturado. Te la dedico, me dijeron, ¿te acuerdas? No. Pero tantas cosas. Bueno, con Pepe coincidimos también de que cuando yo voy a Europa, al San Galen, Pepe venía saliendo a Europa, iba a la Católica, y me acuerdo que llego al departamento de Pepe. Pepe, te lo ¿Quién era escribí más grande ahí? En ese momento era Pepe más grande que yo, pero después con los años, bueno, cada vez que iba a Paraguay... Siempre bajaba lo vimos 3 meses. cerca de jugar, Fabián, ¿no? Perdón, es la cuarentena. Sí, teníamos el mismo representante y todo eso. Dime, José. Qué bueno que tocas ese tema. Oye, al final, ¿es más grande José que tú? ¿O tú? ¿O cómo está el tema ahí? Porque José siempre cumplía años, al año tenía tres fechas. No, mira, en el papel coincidimos en muchas oportunidades, pero al final no podíamos jugar juntos hasta que coincidimos en Toluca. Pero yo siempre supe, y a través de mi representante, que Pepe era mayor que yo. Pero bueno, con los años tú sabes en Paraguay está la Conmebol. En Ciudad del ahí Este, ahí. Sí, Ciudad del Este, ahí, viste la frontera. Dime, Pepe. 71, papá. 70, yo 68. Viejo. No, pero grandes historias, mi querido Oscar, con estos muchachos. La verdad, son unos ganadores, Oye, Pepe, son unos campeones. Dentro de las anécdotas, por supuesto, las futbolísticas, Pepe, explícanos ahora sí que cómo diablos hiciste 29 goles en un torneo corto. Te voy a hacer 2 preguntas aquí. ¿Cómo fueron esos 29 goles en 19 partidos? O sea, 1 gol y medio por juego. Ahora que hablan de la MLS, te hubieras ido a la MLS, marcas 50 goles. Pero bueno, ¿cómo metiste 29 goles en un torneo corto? ¿Y tú crees que alguien lo puede superar, lo puede igualar ahora con Gignac y todos estos goleadores? Yo tampoco, todavía no creo que hice 29 goles, increíble. O sea, increíble, encima no arranqué jugando ese torneo, yo creo que no jugué los primeros 2 partidos, venía de una operación del tobillo. O sea que ni siquiera fueron 19 juegos, exactamente. No, mandé a hacer una limpieza de tobillo porque no podía caminar, entonces fuimos a Estados Unidos, me operaron y creo que arranqué la segunda fecha. No había jugado el primer partido y de repente empiezo a marcar, no me acuerdo, 4 goles a Puebla, después 4 goles a Pachuca. Empecé a hacer goles increíbles. Lo que pasa es que teníamos un equipo también que jugaba muy bien al fútbol. Era un equipo que generaba muchas oportunidades. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues trabajar dentro de la semana, afinarme para tratar de estar en el momento justo. Tenía compañeros extraordinarios. Eso es lo bueno, porque el delantero siempre depende mucho del funcionamiento colectivo. El centro delantero es muy difícil que venga y que pueda cargar la pelota e ir a hacer gol. Depende del funcionamiento, depende de la jugada que pueda gestar el equipo, ¿no? Entonces el equipo generaba, por lo tanto yo tenía que trabajar dentro de la semana, hacer muchas definiciones de todos lados, 3 dedos, inventaba cosas que entrenaba dentro de la semana y eso me ayudó muchísimo a estar fino a la hora de definir. Sabía perfectamente de que yo le agarraba a Vicente y le decía, anda al primer palo, le empujaba un poquito y yo me quedaba solo en el segundo palo. O sea, a Ciña, por ejemplo, le decía, Ciña, juega un poco más cerca mío
más o menos como manejando para tratar de sacar ventaja. Me acuerdo que Manuel, por ejemplo, encaraba a Manuel, era insoportable. Manuel era, yo siempre me fijaba en su movimiento y cada vez que arrancaba y se amacaba para la derecha, sabía perfectamente que le iba a ganar lateral y iba a tirar el centro rápido. Entonces, ¿qué hacía yo? Hacía el doble movimiento al segundo y arrancaba el primer palo para tratar de definir. Entonces, tenía conocimiento también de mis compañeros para en la hora de que cuando ellos arrancan por izquierda o por derecha, sé perfectamente dónde va a ir la pelota. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Trabajar y estar en el momento justo para poder definir, pero no es fácil, no es fácil. La verdad que hacer 29 goles fue una locura porque el equipo generaba y llegaba y yo estaba derecho. Entonces, al estar derecho, aprovechaba al máximo las oportunidades. ¿Alguien lo va a igualar? Gignac, hoy, que es el delantero. Esperemos. Y yo siempre digo que los récords... 29 goles, Pepe, por Dios. Aparece. Me acuerdo que el Loco Abreu hizo 21. 21, el más cercano, ¿no? Me acuerdo que 10 goles de diferencia, Pepe. En una declaración, al año le rompí 2 veces. Entonces, cuando él va, me acuerdo que se va, creo que fue a España, y dijo él en una entrevista, sí, me gustaría ver a un delantero que rompa mi récord de 21 goles. Y al año, ese año hice 29 y después 22 o 23. Le rompieron un año 2 veces su récord. ¿Por qué? Porque el equipo jugaba muy bien. Ya con Fabián, cuando estaba, puta, era increíble cómo jugaba y disfrutábamos. Es un equipo que jugaba muy alegre. El equipo jugaba muy alegre, muy contento. Había mucha alegría dentro del campo. Muy suelto, ¿no? ¿Verdad? Muy suelto. El equipo sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Entonces, cada uno tenía su función y cumplía la perfección. No, y había buena comunicación también. Claro. Había cosas que de repente los técnicos no tienen ese alcance, ¿no? De resolución dentro del campo de juego. Pero acá vos tenías gente, y los 4 que están ahí compartiendo la pantalla con nosotros, más otros tantos, se hablaba de fútbol. Pepe preguntaba, Fabián preguntaba, yo preguntaba, Manuel preguntaba. Entonces, había cosas que se resolvían mirándonos, entrenando, sin ser tal vez los mejores. Yo me río a veces porque digo, con el profe Mesa tuvimos tal vez el mejor pasar. A nivel títulos, esos 3 años fueron espectaculares. Yo en uno de los títulos con Mesa no estuve, pero cuando vi el plantel cómo estaba, yo no podía entender cómo un equipo que no practicaba pelota parada, era muy difícil que le hicieran un gol de pelota parada, porque era muy difícil que nos hicieran un gol, y hacíamos muchos goles de pelota parada. Y no era una constante trabajar la pelota parada. Creo que en 3 años lo habremos hecho 2 veces. Es cierto esto. Entonces, pero vos ves ahí ese toquecito de genialidad que tiene un técnico, ¿no? El saber Mesa es el mejor de todos. No sé si es el mejor de todos, pero en la historia de Toluca sí. Sí, él nos supo acoplar a nosotros como individuos para trabajar en equipo. Nos tenemos que ir a una pausa, Hernán, pero rapidísimo, hablando de técnicos. ¿El de la Apertura 2002, se lo damos a La Volpe o a Alberto Jorge? No, yo creo que ahí es trabajo de La Volpe, eso es trabajo de La Volpe, pero bueno, él no estuvo en la banca, me pasó lo mismo en el 10. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos para hacer más diabluras en casa con las leyendas del Toluca. Esta pausa que nos sirvió también para platicar de anécdotas que la gente quiere escuchar, mi querido Vicente Sánchez. Platícanos el día de tu debut con la camiseta escarlata de los Diablos Rojos del Toluca. Y un debut soñado, un debut donde me toca marcar 2 goles, ganamos, me acuerdo que fue 2-1 yo creo, y bueno, eso me sirvió mucho para agarrar confianza con el equipo. Como comentaba Hernán, recién no sé si quedó en el bloque o quedó en la parte del programa, cuando entro al vestuario medio enojado ahí con cabeza baja, Hernán me pregunta, ¿qué te pasa si metiste 2 goles? Y ahí cuando le digo, no, es que toda la gente gritaba a Carlos.
Carlos María Morales, pensabas tú. Y bueno, entonces gritaba a Carlos, porque ahí yo no los escucho. Gritaba a Carlos y en ese momento me dice Hernán, no, están gritando diablos. Así que ahí fue cuando empezó toda mi unión con el grupo. Todavía no conocías muy bien la porra, así le decían de México al grito, ¿verdad? Por supuesto, a la hinchada. Oye, Hernán, y platícanos cuando peleaban por el título de goleo Pepe Cardoso con José Manuel Abundis. Hubo un par de torneos que se dio esa situación donde los dos venían ahí peleando el campeonato de goleo y como decía recién Fabián, Pepe, había algo muy característico en Manuel, ¿no? Se amacaba al defensor hacia adentro y salía con una potencia infernal hacia afuera, por izquierda, y se pone en posición de gol. Era el último partido del torneo, antes de entrar a la liguilla. Y Manuel tenía toda la virtud como para poder romper el arco y hacer un gol y terminar él con el título de goleo. Y me acuerdo de Pepe, entraba muy bien por el segundo palo, le cedió ese título de goleo. Esa era una de las cosas que distinguía a este equipo, esa particularidad que también recién la dijo Vicente, ¿no? Era mucho más importante el trabajo en equipo. Para nosotros el que hiciera un gol Pepe era un gol de todos nosotros. Claro. Fabián, un gol Manuel, porque sabíamos lo que hacíamos, sabíamos cómo entrenábamos. Esas madrugadas donde Fabián se ponía al grupo en la playa, íbamos todos corriendo a un ritmo, nadie se quedaba atrás, o a nadie dejábamos atrás, no dejábamos que nadie se cortara adelante. Fabián era, creo que uno de los principales artífices de eso, y era un grupo. El éxito de cada uno era el éxito del grupo. Ya ves, Fabián, ¿para qué te fuiste a la América, hombre? Me vendieron, si ni me preguntaron. Yo estaba en Paraguay, ¿te acuerdas, Pepe, que nos juntamos ahí? Hubieras ganado 18 títulos, Fabián está ahí. Bueno, ¿qué quieres? Si en ese tiempo no te preguntaban, hoy por lo menos el jugador está protegido. Yo voy al draft y estaba vendido a curtidores y después aparezco en el América y todo el tema. O sea, a mí no me quisieron renovar mi contrato por 2 años, que yo me quería quedar ahí. Me había comprado recién mi casa, había cambiado mi coche recién para quedarme ahí. Bueno, al final la historia ya la saben, pero estas grandes figuras, estas grandes leyendas hoy del fútbol mexicano y de Toluca especialmente, yo les quiero preguntar una situación muy especial. Lo que están viviendo nuestros compañeros de la división de ascenso. ¿Qué es lo que opinan? Empezando por Pepe, Hernán, José Manuel y Vicente respectivamente, que Vicente está estudiando la situación de ser técnico profesional. Yo siempre digo, Oscar, Fabián, no porque está Fabián, pues sabe perfectamente, alargar un poco más de lo que estaba hablando Hernán, uno de los mejores compañeros que tuve yo en el fútbol, que me dio el fútbol, fue Fabián. Un tipo extraordinario, un tipo que motivaba siempre al grupo, un tipo que siempre pensaba en el equipo, que, como dice Hernán, empujaba al compañero en las pretemporadas, cuando uno estaba un poco cabizbajo, siempre estaba ahí Fabián para ayudar al compañero. Así que, y Fabián lo sabe, siempre dije que fue uno de los muy buenos compañeros que me dio el fútbol en ese aspecto, ¿no? Y hablar un poco del tema del descenso es una lástima. ¿Por qué? Porque de repente hay mucho talento también en primera A que se puede perder, ¿no? Entonces, la verdad que para mí una decisión, en lo personal, mi humilde opinión no es la correcta, ¿no? Porque hay muchos sueños, hay muchas ilusiones y me parece a mí de que lo estaría matando a muchos futbolistas también. Estoy de acuerdo, me nombraste a mí segundo, así que sigo. Estoy de acuerdo con Pepe. Para agregar en algún momento se intentó hacer algo así, ¿se acuerdan? Con Socio Águila y eso. La diferencia a una sub-23 de una primera A es abismal. Hoy pongo un simple ejemplo, no sé, un jugador como Magallón, ¿cuánto le está aportando a esos chicos que están creciendo en una categoría de ascenso? Hoy eso se puede perder o se pierde. Es una categoría, la viví, la disfruté, aprendí, vi cómo se trabaja, vi cómo se sufre, pero es una categoría que
Hoy el hecho de que no esté va a lastimar al fútbol mexicano, sin ninguna duda, porque no solamente lo de los grandes sueños, hay mucha gente que aporta muchas cosas a los chicos que van creciendo. Yo sé que en una sub-23 también hay sueños, pero los niveles son distintos. Y no es lo mismo tener a un compañero como el que nombré recién al lado que no tenerlo. Sí, con esos leones negros. José Manuel Abundis, ¿qué te parece que ya no haya ascensos y descensos en 5 años? Está peleando con el perro, Manuel. Sí. No Oye, Vicente, no sé si has acá. estado al tanto de lo que sucedió ayer, que se anuncia oficialmente que ya no habrá ascenso ni descenso en el fútbol mexicano durante 5 años. ¿Qué te parece esto? Y es raro, es difícil de imaginar, al menos a mí me tocó siempre con el ascenso, y bueno, creo que es una oportunidad para muchos jugadores que no tienen la posibilidad de poder ni siquiera probarse en un equipo de primera división. No es fácil. Creo que ahora tendrán que ver otra situación o cómo logran acomodar a todos esos jugadores que están en el ascenso. Y además, José Manuel Abundis, con esta terminación del ascenso y del descenso en el fútbol mexicano durante 5 años, se tapa al futbolista mexicano y a los jóvenes. Tú brillaste desde muy joven con esos Diablos del Toluca y con extranjeros de altísimo nivel. Danos un poquito ese panorama de cuánto pierde un joven al no tener oportunidad de jugar. No, definitivamente, pues pierde todo. Pierde su carrera con lo que está sucediendo ahorita, la oportunidad. Creo que aquí en México el jugador mexicano no es igual que el sudamericano. El jugador mexicano a los 22, 23 años es cuando empieza a despegar, 24 años, y bueno, ahora con lo que está sucediendo lo van a tapar, y aparte tanto jugador que se va a quedar sin trabajo. Es impresionante lo que están haciendo. Tú fuiste parte de la mejor generación, o una de las mejores generaciones sub-23, ¿no? De esos olímpicos de Atlanta, 96, que luego fueron figuras en la selección mayor. Sí, efectivamente, tuve esa oportunidad de estar, que era Cuauhtémoc Blanco, Palencia, Osvaldo Sánchez, Lara, Villa, todos formamos una buena selección sub-23, y bueno, que fue al final de cuentas una de las mejores selecciones en México, ¿no? Y bueno, pero ahora con la situación que está sucediendo, no sé cómo le vayan a hacer. Fabi. No, es un tema muy complejo, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Me parece que le cortan la posibilidad a una liga que la van a transformar como una sub-20. Al final compites con toda gente de sub-23, eso no tiene los matices que tiene gente mayor, Nurse, decía Magallón, ahí Hernán, pero hay mucha gente que aporta muchísimo en la experiencia, en el formar un grupo, los mismos técnicos. Hoy me parece que el no descenso no solamente va a perjudicar a la liga de ascenso o esta liga de desarrollo que quieren en la parte deportiva, también a muchos equipos en primera división, que los directivos van a decir, ok, tengo 10 pesos para darte, no los quiero 20, no, tengo 10, bueno, te doy 5, entonces al fin y al cabo me parece que eso va a jugar un papel fundamental en el presupuesto de los equipos, que como no van a tener la obligación de no pelear el descenso, me parece que en ese sentido las nóminas van a bajar muchísimo, no los equipos grandes que están obligados siempre a conseguir títulos, pero me parece que va a ser muy complicado. En Chile se hizo durante 2 años y fue muy malo en la parte deportiva. Bajó mucho el nivel, bajó, sin demeritar los chicos que a lo mejor por necesidades, en vez de cobrar 10, reciben 5 y se van bajando constantemente, y al fin y al cabo esto puede ser muy perjudicial para el espectáculo, sobre todo porque el fútbol mexicano es un espectáculo. Ahora, pasando a otro tema, yo preguntarle a ustedes, que fueron grandes figuras, sobre todo los que venimos de afuera, que nos hicimos muchos, o ya veníamos algunos con algún nombre de afuera al fútbol mexicano, ¿esta cantidad hoy de extranjeros perjudicará en algún momento a la selección del Tata Martino, que es el
el que está hoy al frente de la selección mexicana? La experiencia, Fabián, la experiencia que yo tuve ahí en Paraguay, lógicamente eso hace un daño terrible muchas veces a la selección. Pasó con Paraguay. Paraguay le daban libre a extranjero y Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní tenían 14, 15 extranjeros en su plantel. Entonces el jugador paraguayo jugaba poco. ¿Qué pasó con Paraguay en estos últimos 2 mundiales? No participaron. ¿Por qué? Porque tienen muy poco juego, compiten pocos. Y yo siempre digo que la selección se arma de los jugadores que juegan en equipos grandes. Rara vez se arma una selección con jugadores que juegan en equipos chicos. Por lo tanto, si Cerro, Olimpia, Libertad está lleno de extranjeros, pues no tiene jugadores para la selección. Sí habrá jugadores en otro equipo, pero no es lo mismo. Entonces me parece a mí que tarde o temprano perjudica eso, Fabián. Más en México, de repente vas a ver que América, Toluca, Tigres, Monterrey empieza a llenar de extranjeros, el mexicano juega poco. Entonces, ¿dónde el técnico mexicano, el técnico de la selección mexicana, de dónde va a traer jugadores? Si no tiene muy poca participación. Por lo tanto, normalmente en la selección va un jugador que está mejor, que está pasando por un gran momento. Si no juega, muchas veces se ve en la selección mexicana que hay jugadores que no juegan, lo convocan. ¿Por qué? Porque ese es el problema en esa posición y tiene que convocarlo porque es el único que tiene. ¿Cómo podés evaluar a un jugador que juega poco, ¿no? Entonces, el punto de donde tenés que escoger se hace mucho más chiquito y las opciones se reducen a los pocos que terminan jugando. Oye, Hernán, es que antes decían, los mexicanos en Europa juegan poco. Ahora los mexicanos en México juegan poco, Hernán. Y sí, pero hay una cuestión de fondo acá. Antes eran 5 extranjeros, me acuerdo que se habilitaba, eran 4 en la capital. Pero después con el tema del naturalizado, empezaron a tener otro nivel de juego los naturalizados como mexicanos. Ya sabemos que hay un issue con que el naturalizado puede o no estar en la selección. También eso es un problema para el técnico, porque fueron los que terminaron jugando y haciendo la diferencia en muchos equipos. Claro. Y esto ya tiene un tiempo. Pepe, cuando jugaron la Libertadores, la final con Cruz Azul, ¿cuántos extranjeros eran en cancha? Era otro torneo, pero ese torneo terminó reflejando lo que hoy pasa en México. Esos 9 extranjeros en el campo de juego, sean naturalizados o no. Fue más que nada una conveniencia y no distorsionar tanto el tema de la Constitución, el tema de la ley laboral, porque son mexicanos de ley. Entonces, vos podías traer tus 5 extranjeros y poner 4 naturalizados, que fungen como mexicanos. Es muy difícil eso, es muy, muy, muy complicado. Sé que disminuye las posibilidades de los que son mexicanos, las disminuyen obviamente, porque también hay algo, el fútbol en México es bien remunerado. Y por ahí viene gente de afuera, por menos de lo que pueda cobrar un mexicano, estoy hablando de la misma jerarquía, y eso lo posiciona distinto, le da otra apertura, otra posibilidad del jugador extranjero, y va en detrimento del jugador mexicano. Claro. Es muy complejo el tema, no es tan fácil. Perdón, Oscar, me preguntabas algo. No, oye, es que me quedé pensando con lo de Vicente, por ejemplo. Vicente, estuviste en la Major League Soccer en 2 equipos particularmente, y con esto del no ascenso o descenso, pues lo comparan mucho con la MLS. Pero también en la MLS en los últimos años, y te tocó, Vicente, porque traían extranjeros de buen nivel, de gran nivel o de estelar nivel, dependiendo de los presupuestos, taparon la producción de futbolistas estadounidenses, Vicente. ¿Cómo viste la MLS en tu etapa? Sí, Oscar, exactamente. Pasa ese el tema cuando no hay descenso. Cuando no hay descenso, ya después uno deportivamente no es lo mismo entrar a un vestuario cuando sabés que está la presión de que tenés que conseguir un resultado y se forman los grupos fuertes, a saber que si tenés un contrato por 2 años o 3 años, desciendas, no desciendas, lo vas a tener igual. Entonces, se hace todo en la parte deportiva menos vistoso, hay menos esfuerzo, porque volvemos a lo mismo. En todo en el fútbol hay premios, hay objetivos. ¿Qué objetivos podés tener o podés llegar a conseguir
Si sabés que el año que viene, ya de antes de arrancar el torneo, vos ya sabés que vas a estar en el mismo lugar el año que viene. Entonces, claro. Eso pasaba un poco cuando nosotros estábamos en la pretemporada. Me acuerdo de las muchas pretemporadas que hemos hecho. Nos reuníamos como grupo en los cuartos, cuáles eran los objetivos, hablábamos con los capitanes, íbamos viendo para dónde se dirigía el plantel. Pero siempre el miedo del descenso estaba ahí. Al no tener eso, yo creo que en la parte deportiva se va a ver reflejado dentro del campo de juego y para la gente. Claro. Y otra, José Manuel Abundis, vuelvo al tema que muchos dicen, si hay muchos extranjeros, que peleen los mexicanos, que busquen su lugar, que no sea algo cómodo. Bueno, primero que les den oportunidad. Reitero tu ejemplo. Tú tuviste la oportunidad de jugar, pero tenías la oportunidad de pelear por tu lugar con extranjeros leyenda. O sea, son dos temas distintos, José Manuel. Sí, exactamente. Yo creo que, por ejemplo, los extranjeros que habían en nuestros tiempos eran impresionantes, ¿no? Lo que era Cristante, Cardoso, Fabián, Vicente, el Negro da Silva. De otro nivel, al de hoy. Otro nivel, efectivamente, otro nivel. Que obviamente el jugador mexicano, nosotros como jóvenes, les aprendíamos. ¿Por qué? Porque yo obviamente a José le aprendí mucho, a Cardoso le aprendí mucho, a Fabián le aprendí mucho, a Hernán, que con Hernán él sabe que lo quiero mucho también y platicaba mucho con Hernán, me daba consejos y igual antes del partido siempre me decía, hey Manu, cuando yo la tenga, muévete y te la pongo y etcétera. Pero son extranjeros de nivel. Hoy en día los jugadores extranjeros que han llegado o que llegan al fútbol mexicano y que le tapan al jugador mexicano no son de nivel. Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y bueno, eso siempre lleva años pasando esto, que claro. Quisiéramos todos, ahora que nosotros ya estamos retirados, quisiéramos ver por ejemplo, a Toluca, un Cardoso, caray, un Vicente. Pero eso no se va a dar fácil, José Manuel. Entonces, Pero en la historia del fútbol mexicano, ya no digas del Toluca. Sí, y no de un año, de 50, hombre. Sí, y como te digo, por ejemplo, obviamente mi crecimiento futbolístico también fue porque tenía jugadores, te lo vuelvo a repetir, Cardoso, Fabián, que de verdad les aprendía y dejaban, y eran ejemplos, aparte eran ejemplos como personas y como jugadores profesionales. Hoy en día yo no veo eso. Hay 9 extranjeros en un equipo y de los 9 no se hace uno. Perdón por lo que digo. Para muchos de los casos sí, hay otros en que no, hay otros en que evidentemente hay muy buenos planteles. Fabián está ahí, lamentablemente termina el tiempo, pero ¿qué te ha parecido esta experiencia con pura diablura en loop? No, espectacular, la verdad les mando un abrazo a todos, saben que los quiero mucho, con algunos coincidí más tiempo que con otros. Vicente tuvimos poco tiempo, pero nos hicimos muy buenos amigos, de mucho cariño, de mucho afecto, de mucha unidad. Hernán tenemos una historia, con Pepe también, que por ahí la gente siempre me pregunta, oye, ¿es verdad que no se bañaban en 2 días ¿cierto? Para jugar un partido? Y es verdad, no nos bañamos, porque nosotros veníamos con esa escuela de que si te bañabas perdías energía. Sí, era una excusa también, no nos bañábamos. Entramos y nos echábamos un poquito para el y a jugar y a hacer lo que teníamos que hacer. Pero no, Hernán, te mando un fuerte abrazo, mi querido Pepe, mi querido José Manuel, mi querido Vicente. Un fuerte abrazo. Fue un gusto recordar tantas historias, tantas anécdotas con campeones, con leyendas e ídolos del Deportivo Toluca. Ojalá que en estos 10 años donde estuvo Pepe y estuvo Hernán a cargo dirigiendo, lo puede hacer en algún momento Vicente y lo puede hacer también José Manuel Abundi. Creo que son gente identificada con el club. Me da mucho gusto que hoy esté Ciña también muy identificado con la institución y que por ahí puedan haber unos más dentro de esta gran institución que es el Deportivo Toluca. Así que yo los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Para mí, yo me siento muy feliz en este programa y ojalá que se repita más adelante. Un programa de catálogo. Pepe Cardoso, figura grande. Gracias, Pepe.
terminó muy rápido, ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? Hay que hacer una serie como ahora en las que estamos viendo en las noches, en casa. Claro. Esta historia continuará. Yo le decía a Fabián, le digo, mañana no vamos a jugar, y hay que bañarse. Yo no se quería bañar después de la liguilla. Eso sí. Le digo, jugamos el miércoles, recién Fabián ya te puede bañar. Pero mira lo que hicieron, Pepe. Gracias, Pepe Cardoso. Extraordinario, Fabián. Como compañero, concentramos 3 años juntos. En la liguilla vivíamos juntos porque quedamos concentrados 5 semanas, porque el profe nos concentraba una semana antes, íbamos a Vándaro, y después jugábamos la última fecha, nos daban libre un día y regresábamos ya a la concentración, ya vivíamos prácticamente juntos, así que recordar cosas maravillosas lo que vivimos ahí en Toluca. Así, fuerte abrazo a Fabián, Oscar, y bueno, ahí a Nariz, a Flacucho y a Manu. Pura leyenda. Gracias a Pepe Cardoso. Gracias, Hernán Cristante. Un placer. Saben, chicos, que los quiero mucho. Obviamente, acá nos despedimos, pero seguimos en contacto. Oscar, un gusto, como siempre. Se los Igualmente, quiere. un abrazo fuerte, mi querido Hernán. José Gracias. Manuel Abundis, un gusto volverte a ver, José Manuel. Igualmente, muchas gracias. Ahí, saben lo que los quiero. A Hernán, a Cardoso, ahí a Vicente, Fabián, lo saben. Y de verdad, un gusto el haber estado. Oscar. Sí, Pepe. Hablamos también de extranjero y que no sabe el jugador, y como Manu tampoco, era un jugador, una potencia impresionante. Yo siempre le decía, una pata increíble. Yo sabía perfectamente, y hasta hoy en día le cuento a los jugadores que tengo, cuando estoy dirigiendo, siempre le digo, yo sabía perfectamente que Manuel de mano a mano no lo iban a parar, era imposible. La potencia que tenía, se amacaba a un lado y arrancaba, era muy difícil de parar. Y ya no hay tampoco un jugador como Manu, ya rara vez hay un jugador que juega y que arranque y con esa potencia que tiene, le saca 1 o 2 hombres encima. Muy rara vez se está viendo un jugador como Manu. Por eso en la selección mexicana se suspira largo y profundo por lo que se hizo en los 90s también. Vicente Sánchez, un extraordinario futbolista. Gracias, Vicente. Hasta Colombia. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Lo mismo, saben que los quiero mucho. Qué bueno que todos incidieron en lo que fue no solo mi carrera, sino mi vida personal. Todos aportaron algo para que uno después tuviera la trayectoria que tuvo como deportista. Ahí a Fabián, a Hernán, José, a Bundis, y a muchos que hoy por una circunstancia u otra no estuvieron, pero bueno, creo que hubo unos planteles muy ricos en todas esas temporadas del Toluca. Así que mandarle un abrazo, ojalá que pronto, cuando pase esto, nos podamos encontrar, nos podamos ver, y bueno, recordar personalmente eso. Y bueno, Oscar, la verdad, gracias por la llamada y a las órdenes siempre. A todas estas leyendas que hicieron grande al Toluca, porque sí, el Toluca es un equipo grande del fútbol mexicano. Gracias, pásela bien y continúe en casa.